Ay, Dios, La otra semana habíamos estado trabajando con la Fundación de lo Inconsciente de Silvia Bleichmar, específicamente estas temáticas que estamos viendo ahora son las de subjetivación temprana, ¿sí? Constitución subjetiva y constitución del sujeto. Estamos dentro del psicoanálisis, que sería lo que se conoce como psicología profunda. Todo lo que estamos viendo corresponde a la metapsicología. Vieron que se utilizan palabras que no son de uso cotidiano. Es decir, que hay todo un corpus teórico, un corpus conceptual que sostiene a estas perspectivas, ¿sí? O a esta perspectiva, que es la psicoanalítica freudiana, pero desde la mirada de, en este caso, Silvia Bleichmar. Nosotros estuvimos trabajando, ¿se acuerdan?, con Beatriz Janín, que también es psicoanalista, más bien freudiana, y vamos a continuar después con Donald Winnicott, también psicoanalista, pediatra, en su momento lo fue, ¿no? Pero inglés. Él pertenecía al psicoanálisis, pero a lo que se llamó el grupo del medio, el middle group. Ese middle group estaba conformado, por un lado, por los freudianos y por los kleinianos, digamos. Pero bueno, más allá de esto, que es contextualización, digamos, de esta perspectiva, vamos a volver a hacer un repaso para terminar entre comillas, porque el tema es muy largo, pero bueno, estamos tratando de hacer un recorte, digamos, una sistematización del mismo para poder estudiarlo. Nosotros habíamos visto que la madre, la función materna, recuerden que para psicoanálisis siempre hablamos de funciones, función materna, función paterna, porque no necesariamente quien ha parido un hijo es madre. Madre en cuanto, vuelvo a decir, la función. Para ser madre hay que cumplir la función, si no, ese mote queda grande, digamos. Bien, tenemos entonces un bebé. Pensemos en un bebé recién nacido. Habíamos tomado el grafo 1, ¿se acuerdan del grafo de deseo de Lacan? ¿Se acuerdan? Habíamos hecho ese arco. Habíamos visto desde allí a un sujeto mítico. Ese sujeto mítico, ese, digamos, pedacito de carne, va a decir Lacan, porque él lo dice así, como muy bruscamente, pero a la vez primitivamente, porque quiere dar a entender que debe convertirse en sujeto, no se nace sujeto, ¿sí? Hay que hacer todo un camino. En ese camino hay un otro, el otro con mayúsculas, ¿se acuerdan el otro? ¿Sí? La A con mayúsculas, bueno. En el encuentro con ese otro que dice Lacan es tesoro del significante, es el que está sujetado a la cultura, al lenguaje, al inconsciente, ahí vamos a empezar nuestro camino de constitución subjetiva. ¿Se acuerdan que este bebé iba en busca del alimento a través de la necesidad? Pero se encontraba con esta teta que no solamente le daba el alimento, sino que además había un plus de placer. Ese plus de placer tenía que ver ya no con lo alimenticio, sino con lo sexual. Ahí es donde vamos a entender en este camino que esta función materna, como dice Silvia Bleichmar, tiene dos funciones. Una función que es de sexualización, es decir, de intromisión, de implantación de la pulsión sexual, ¿sí? Y una función narcisizante. La función sexualizante proviene del inconsciente de la madre. Uno cuando es madre está, ¿no?, dándole la teta a su hijo, lo está cambiando, lo está abrazando, besando, mimando, digamos, no sabe que está haciendo todo esto. Ahora nosotros lo relevamos con categorías teóricas, ¿sí? Entonces, esta mamá introduce la pulsión sexual desde su propio inconsciente. Pero también, desde su preconsciente, su función va a ser narcisizante. ¿Por qué decíamos esto? Apunta a la constitución, por un lado del inconsciente, y desde el preconsciente apunta a la constitución del yo, que va a ser la instancia que frene, de alguna manera, porque no va a ser total ese freno, pero de alguna manera al inconsciente. Desde este preconsciente lo que va a hacer es
mirar, ¿sí? A través de la mirada, y esto lo vamos a ver mejor cuando veamos a Winnicott, a través de la mirada, le devuelve al niño, ¿sí? En este mirarlo, la unidad de su cuerpo. Hay una vivencia primitiva en todos los sujetos que es de fragmentación. El bebé no puede verse ni entenderse, mucho más adelante se tomará como objeto de estudio, ¿no? No puede entenderse como un sujeto y mucho menos unado. Eso también ha de constituirse. Entonces, a través, ¿sí? A través de esta narcisización que promueve la madre, se va a ir constituyendo el yo, a través de la identificación primaria también, se va a ir constituyendo el yo, que va a ser el que pueda dar cuenta de que hay un cuerpo total y unificado. Pero ¿quién promueve todo esto? La figura materna. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, teníamos estas dos funciones, función sexualizante desde el inconsciente, función narcisizante desde el preconsciente, y aquí es donde ella dice, entonces va a haber una madre llamada, y acá lo toma Winnicott, una madre llamada suficientemente mala y una madre llamada suficientemente buena. La madre suficientemente mala es la que introduce la pulsión sexual. La madre suficientemente buena es la que, teniendo en cuenta que ha introducido la pulsión, va a ayudar al niño para que pueda tramitar esa pulsión, para que pueda canalizarla, podríamos decir, ¿sí? Le va a ofrecer, esta madre buena, vías de descarga. ¿Se acuerdan que habíamos visto los llamados investimientos colaterales? Entre ellos, ofrecerle un chupete, por ejemplo, ¿sí? El niño chupa y está lo pulsional, pero no está obteniendo leche, por ejemplo. Pero sirve a los fines de la descarga. Y además le aporta un elemento a través de la identificación para la constitución del yo que tiene que ver con elementos de ligazón. Todo esto que ha ingresado, ¿sí? Que se ha entrometido, porque en realidad la palabra sería esta, ¿no? La madre es una intrusa en este psiquismo incipiente. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad no le está diciendo al niño, bueno, mirá, ahora yo voy a hacer esto contigo para poder subjetivarte, no le está pidiendo permiso. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado desde Piero Lanier de la violencia primaria, que es necesaria y que es constitutiva? Bueno, sería exactamente de esto de lo que estamos hablando. Esto es violencia primaria, necesaria para poder constituir un sujeto, ¿sí? Entonces, esta intromisión es la que va a dar la posibilidad de que haya sujeto. Sin esta intromisión, y creo que algo habíamos dicho la semana pasada acerca de los niños ferales, por ejemplo, no tenemos sujeto. Ustedes van a ver un cuerpecito, y ese cuerpecito van a decir, si es un niño, efectivamente es un ser humano. ¿Sí? Si lo miramos desde el lado religioso, seguramente vamos a tener un ser humano. Ahora, desde estas perspectivas, vamos a decir, ahí, porque fíjense que estamos utilizando otros conceptos, acá no hablamos de ser humano, estamos hablando de sujeto. Bueno, en tanto sujeto no habrá sujeto. ¿Sí? Necesitamos a un otro que va a promover la Constitución. Va a haber en esa intromisión energía no cualificada, es decir, como dice Silvia Bleichmar, aquí va a haber un traumatismo, va a haber un decalage, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? Una efracción del orden somático por las líneas de lo sexual, ¿se acuerdan de esta frase que habíamos visto también? A esto le vamos a llamar seducción originaria, a esto le vamos a llamar primeras inscripciones, y todo esto va a ser
lo que va a haber que ligar. ¿Mm? Sylvia Bleichmar habla de la madre como primer y segundo conmutador. Cuando hablamos de primer conmutador, está hablando del primer movimiento fundacional del psiquismo. El primer momento fundacional tiene que ver con la implantación de la pulsión. Cuando decimos implantación de la pulsión que se está implantando es la pulsión de muerte. ¿Sí? Perdón, profe, ¿la pulsión de qué? La pulsión de muerte. Es pulsión sexual, pero ¿por qué decimos que es pulsión de muerte? Porque el niño acá va a tener que, con lo que empiece a construir de su psiquismo, emplear su porción de pulsión de vida para contrarrestar el embate de la pulsión de muerte, y ahora van a entender por qué digo esto, para poder vivir. Si la pulsión de muerte, o la pulsión, mejor dicho, se descarga, ¿sí? Se descarga sin que haya ningún tipo de ligazón, nos vamos a encontrar con la enfermedad mental. En la psicosis pasa esto, por ejemplo, hay una descarga de pulsión masiva, entonces ustedes ¿qué observan en la psicosis? Una persona que está alucinando, delirando, anda sola, hablando, ¿sí? Sin tener registro de la realidad. Pensémoslo en otro caso, los niños que se supone tienen trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Supongamos que además de la desatención tienen hiperactividad, ¿sí? En esos niños, que creo que en algún momento lo mencionamos, que están rebotando por las paredes y uno los tiene dando vueltas de un lado para el otro, dice, por favor, este niño no para, no para. Bueno, esto que no para es el accionar de la pulsión. Y siempre va a ser pulsión de muerte. Porque aquí el niño, después de que sucede esto, queda agotado física y mentalmente y se pierden conexiones representacionales. Por eso lo vamos a ubicar siempre desde el lugar, a ver, podríamos decir, de lo patológico, de la enfermedad mental, de los trastornos, de las perturbaciones. Bien, decíamos entonces, todo esto está relacionado con ese primer conmutador inconsciente, primer movimiento de constitución del psiquismo, que es, en realidad, el movimiento que funda la pulsión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estas inscripciones, primeras inscripciones, eran mensajes descualificados? Les llamábamos significantes enigmáticos. Signito de pregunta, el niño no sabe en realidad qué es lo que se está introduciendo en ese incipiente psiquismo. Todo esto va a hacer que se vayan activando, porque se está entrometiendo la pulsión, las llamadas zonas erógenas, se vaya erogenizando el cuerpo, va a dar lugar a lo que vamos a ver a posteriori, que tiene que ver con acompañando las zonas erógenas, la zona oral, anal y fálica, la libido, ¿sí? El desarrollo libidinal a través de estas zonas, la actividad autoerótica. Fíjense que todo esto funda al psiquismo, ¿sí? Pero sobre todo, Bleichmar, si se llama la fundación del inconsciente, el texto, llama la atención respecto de esto porque lo que se va a fundar justamente va a ser el inconsciente. Inconsciente que es un concepto pilar y fundamental para el psicoanálisis. ¿Sí? Si no hay inconsciente, no tenemos psicoanálisis. Bien. Esta intromisión entonces se da representacionalmente y económicamente. Representacionalmente en tanto estos elementos, ¿sí?, enigmáticos van a convertirse a posteriori del accionar, de la represión originaria o primaria, se van a constituir en representación cosa. Pero a la vez
decimos que es una intromisión representacional porque va a empezar a crearse la representación respecto del yo. Y es económica esta intromisión porque lo económico en psicoanálisis tiene que ver con la economía libidinal. Estamos hablando de la pulsión. Eso es lo económico en psicoanálisis. Decía entonces, con todo esto, la madre le ofrecía las vías colaterales de descarga y la posibilidad de ligar. Todo esto va a tener que ser ligado, ¿sí? Dentro de esos mecanismos para la ligazón, nos vamos a encontrar con otro elemento central para el psicoanálisis, que es la represión. Y antes de decir esto, voy a decir, porque venía hablando del primer conmutador, me falta decir entonces, segundo conmutador. El segundo conmutador, si el primero era desde el inconsciente, el segundo conmutador es desde el preconsciente. Sería la madre suficientemente buena. La función narcisizante, ese es el segundo conmutador. Apunta a la estructuración yoico-narcisista, a constituir el yo y el narcisismo del niño, y a verlo como una unidad. Bien, decía entonces, todos estos movimientos fundantes nos van a dar lugar a que se constituya la represión originaria, primaria o primordial. Son los tres nombres que tiene la represión. La represión para el psicoanálisis es entendida desde dos maneras. Por un lado, un mecanismo de defensa que mantiene a raya, rechaza, eso quiere decir reprimir, rechazar del plano de la conciencia aquellos elementos que son la génesis de la angustia. Antes que el yo se angustie, se dispara la represión. Como mecanismo de defensa. Pero además, dice Silvia Bleichmar, la represión tiene un papel mucho más importante. Como mecanismo de defensa ya no específico, sino estructurante. ¿Por qué? Porque esta represión es la que permite el clivaje, la separación entre las tópicas psíquicas, es decir, entre los lugares psíquicos. Si permite la fundación del inconsciente, y el inconsciente es un sistema, ¿sí?, está diciendo entonces que en la medida en que produce que exista un lugar psíquico, necesariamente va a haber otros lugares. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo en una casa hago una habitación, no solo fundé esa habitación, sino que dentro de la habitación hay un espacio, pero por fuera hay otro espacio. Entonces, necesariamente, si se funda el inconsciente, se va a fundar otro espacio. Ahora después vamos a ver cuál es. Acá, lo que le importa a Bleichmar, siguiendo a rajatabla, digamos, a Freud, es la fundación del inconsciente, concepto pilar para el psicoanálisis. Se funda, dijimos, en relación a la represión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todos estos elementos que se introdujeron, que tienen que ver con los significantes enigmáticos llamados primeras inscripciones, ¿sí? Todo esto va a tener un primer tiempo en ese movimiento represivo. Ese primer tiempo es un tiempo llamado pasivo. ¿Por qué? Porque toda esa primera implantación va a quedar en estatuto en espera. Todos esos elementos aún no tienen un lugar donde alojarse. Quedan en espera. Hasta que se produce, imaginemos que todo esto, si lo tenemos que poner en una edad cronológica, en psicoanálisis no se habla de edades, ¿no? Pero vamos a intentar pensarlo. Si todo esto son movimientos de los primeros tiempos de vida de un sujeto, pensemos en un bebé, imaginemos que hasta que tiene aproximadamente unos 3, 4 años, todo esto va a estar en estatuto en espera. A esa edad, aproximadamente 3, 4 años, se va a dar el segundo tiempo del movimiento represivo, de la represión. Ese segundo momento es activo. ¿Por qué? Porque se va a reactivar todo aquello que estuvo en estatuto en espera. ¿Sí? Se reactivan estos significantes, ahora sí, para poder ser ligados. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora el niño tiene más elementos. El niño ya habla, por ejemplo. Habla, camina, tiene control de esfínteres. Eso se produce más o menos a los 2 años de edad. Así que para los 3 años, salvo que hubiere alguna problemática
o neurológica, psicológica, en la que el niño no acceda o no haya accedido, digamos, a la marcha, al control de esfínteres, a la caminata, digamos que, o al caminar, a esa edad el niño estaría ya en posesión de la palabra. ¿Y por qué va a ser tan importante la palabra? Porque el niño va a empezar a preguntar, ¿de dónde vienen los bebés? Pregunta muy común en los niños, y tejen sus propias fantasías y lo que Freud llama las teorías sexuales infantiles. Esas teorías sexuales infantiles son un intento de ligazón de todo aquello que fue entrometido, ¿sí? De todas aquellas representaciones que todavía no tienen un lugar. ¿Qué va a pasar con esas teorizaciones? Entonces el niño piensa que a los bebés en realidad se los traga siendo muy chiquitos, después se crecen en la panza y de alguna manera salen. Ellos creen que pueden salir otra vez por la boca, los pueden vomitar, los pueden cagar. Una manera muy fácil, ellos van al baño, hacen caca, ¡oh! Salió algo de ahí, la materia fecal. Y capaz que de la misma manera sale un bebé. Algunos otros que por ahí asisten, digo, no porque estén dentro del consultorio, sino en lo que es la recepción de su hermanito, por ahí la madre le ha contado que le hicieron algún cortecito y bueno, salió por cesárea, digamos, de la panza de mamá, le hicieron un corte y salió. Bueno, las teorías que crean los niños en relación a esto, a cómo llega el bebé adentro de la panza y cómo sale de la panza. ¿Sí? Ahora, todas estas teorías que el niño tenga acerca de la sexualidad, porque en realidad lo que se implantó fue eso, sexualidad, ¿se acuerdan? Función sexualizante. Esas teorías van a fracasar. Ayudan hasta cierto momento en un punto, pero hay algo que queda, dice Freud, indomeniable. No lo puede el niño dominar. Allí es donde se consolida la represión. ¿Sí? Con este fracaso de las teorías sexuales infantiles, cae, podríamos decir, como si fuera la persiana, ¿no?, de aluminio, ¡pum!, cayó la represión, se consolidó, sería la palabra más adecuada, y todos estos elementos ahora sí, con este segundo tiempo, van a tener un lugar establecido, un lugar para poder anclarse. ¿Cuál va a ser ese lugar? El inconsciente. Por eso decimos que el inconsciente se funda vía represión primaria. Estos elementos van a quedar en el inconsciente, pero van a tener posibilidades de salida. Por algo existen los chistes, los síntomas, los lapsus linguae, ¿sí?, los actos fallidos, los sueños, creo que les dije. Bueno, todo esto es escape y salida de material del inconsciente, relacionado en el 99.9% de los casos con la sexualidad, ¿sí? Con la sexualidad infantil. Pues fíjense que todo esto configura la sexualidad infantil, incluido el complejo de Edipo. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Si se ha podido consolidar la represión primaria, fíjense que no se consolida en cualquier momento, se consolida cuando el niño ya tiene acceso a ciertas herramientas, mecanismos, ¿sí?, defensivos, pero sobre todo hay un yo más fuerte, porque este yo es el que ahora va a hacer uso y va a ser el que domine los mecanismos defensivos, por lo tanto va a ser el que domine a la represión. Por eso es necesario que tengamos un yo constituido, bueno, constituyéndose, ¿no? Porque este yo es el que tiene las funciones de ligazón y de inhibición del decurso de la pulsión. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Vuelvan a revisar el material teórico, porque después de la explicación, cuando uno lee, ¿sí?, tiene mayores posibilidades de entenderlo. Y yo agregaría, Ana, la importancia, Sí. ¿no? Porque a veces desde la práctica también pensar en lo importante que es pensar en estas cuestiones de conformación del sujeto,
cuando nosotros estemos en el aula, ¿no? Esto no es que es teoría pura, sino que cada niño que nosotros vamos a tener cerca va a tener una conformación de sujeto y cuestiones de estas que está hablando Analía, de las pulsiones, la representación, la represión, todo, que van a estar dentro en ese niño, ¿no? Entonces es importantísimo poder leer y conocer estas cuestiones teóricas. Sobre todo porque en el niño de educación inicial, que ustedes los van a tener entre los 2 años aproximadamente, porque hay niños que ingresan de 2, hasta los 4 o 5 años, justamente van a estar en todo este periodo de la sexualidad infantil, atravesando algunos de ellos el complejo de Edipo, que es el punto cúlmine, digamos, de la sexualidad infantil. Por lo tanto, van a ver las manifestaciones de la sexualidad. Y también en las Queriendo besarse entre ellos, por ejemplo, muy común de besar a los compañeritos, de agarrarlos para ver qué tienen debajo de los pantalones, de las polleras, esta exploración sexual, ¿sí? Que muchas veces, y acá hay que, bueno, esto ya lo van a ver más adelante igual, pero aquí hay que tener mucho cuidado con las cuestiones relacionadas al abuso sexual en las infancias, porque a veces un niño, tu hijo le bajó los pantalones a mi hijo, entonces abusó de él. Cuidado, porque aquí justamente estamos en este periodo donde hay exploración sexual y probablemente lo que esté sucediendo tenga que ver con esas manifestaciones pulsionales y no con un abuso sexual. Primero que un niño de estas características, 2 niños de 3 años no pueden abusarse sexualmente, porque no hay asimetría de poderes. Analía. Sí, sí. ¿Sí? A mí me pasó con mi nene de sala de 4, que le pidió permiso a una compañera para tocarle la cola, y la madre dijo que mi hijo la había querido violar. Bueno, ahí está. Por eso digo, es muy le común. pidió permiso, de la inocencia le pidió permiso para tocarle la cola. Quería saber de qué se trata. Fíjense, un adulto en general no le permite a ningún niño ni a sus hijos que entren al baño con ellos, y además, si lo hacen, yo les diría, dejen de hacerlo, ¿no? Porque el cuerpo del adulto no es el cuerpo del niño. Entonces, aquí hay que tener un cuidado supremo. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, las fantasías del niño no son las del adulto. Entonces, bañarse con los niños no corresponde, dormir con los niños no corresponde, de ahí tendríamos todo un tema con el colecho, el cual por supuesto yo no avalo bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque está la sexualidad en el medio, y uno dice, ay, pero es mi hijo. Sí, pero la sexualidad está igual, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Pero además estas confusiones que hay respecto de, hay manifestaciones pulsionales, sexuales. Cuando hablo de sexualidad, otra vez vuelvo a decir, no estamos hablando de coito, estamos hablando de manifestaciones de la constitución sexual de los sujetos. Entonces, el niño probablemente entre al baño de las nenas a ver qué tienen ahí, arriba, abajo, esto, uy, mi mamá tiene tetas, y las nenitas de 4 o 5 años que son mis compañeritas, ¿tienen tetas? Uy, a ver, ¿qué tenés? Y le pueden poner las manos. Eso no quiere decir ni que haya violación ni abuso sexual ni nada de esto. Ahora, eso tiene que darse en un marco donde los docentes tienen que saber acerca de esto, porque si no van a ser los primeros que digan, ¡oh! Ocurrió un abuso sexual. Ahí estamos en el horno. Si ya el docente no sabe qué es lo que está pasando, distinto es, cuidado aquí, que estemos, imaginemos en una escuela donde haya niños de primer grado y niños de cuarto, quinto año del secundario. Vieron que hay escuelas donde conviven jardín de infantes, o nivel inicial, mejor dicho, primario y secundario. Que haya un abuso sexual de parte de un estudiante de secundaria hacia un niño de jardín, ¿no? O de primaria, eso sí puede darse. ¿Sí? Pero 2 niños de 3 años que se están mirando y sabiendo a ver qué tienen, no va a ser abuso sexual. Ahora, hago una aclaración. Puede sí suceder, ¿sí? Puede suceder que algún niño quiera hacer algo que haya escuchado o visto en su casa o en la casa de alguna otra persona con su compañerito o compañerita. Imaginemos esta situación, ¿sí? Los padres tienen relaciones sexuales delante de él. Es muy probable
que el niño ha atravesado, fíjense lo que estábamos hablando recién, la intromisión de la sexualidad. Para el niño esto es algo que lo desborda. Por eso hablamos de lo traumático. El niño necesita elementos para ligarlo, porque no tiene todavía, siendo pequeño, elementos. Lo atraviesa esto. Entonces es como darle una papa caliente, no sabe qué hacer con esto. Si ha visto a sus padres tener relaciones, probablemente pueda ocurrir que llegue al jardín y le diga a su compañerita o compañerito, ¿vamos a hacer el amor? ¿O vamos a coger? Se los digo porque esto yo lo he escuchado, me lo han venido a consultar. El niño no sabe qué significa eso. Entonces vienen las madres, ¡ay, le dijo que iba a coger! Claro, el adulto sabe qué significa, el niño no. No, ¿por qué no sabe? Porque no está en edad, ¿sí?, de desarrollo, no por edad cronológica, sino por maduración, por desarrollo psicológico cognitivo, de saber qué significa eso. O supongamos que el niño es víctima de corrupción infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligado, engañado como si fuera un juego, a ver pornografía. Entonces el niño después llega a la salita, a su compañerita o en la casa de la amiguita y quiere repetir esas imágenes. Vos ponete abajo, vos ponete arriba, yo te chupo acá, vos me chupás allá. Otra cuestión que se los estoy contando porque esto lo he escuchado y ha sucedido. Entonces ahí sí uno tiene que decir, ¿este niño o esta niña será posible que pueda estar siendo objeto de maltrato infantil? Cuando digo maltrato infantil, todas las categorías que estamos hablando. De abuso sexual, porque por ahí repite algo que le han hecho o que ha visto o que ha oído, ¿sí? Que sea víctima de corrupción. Entonces, aquí sí, esto es muy importante, poder diferenciar cuando tenemos una categoría que es la exploración sexual, que si ustedes, a ver, ¿cómo lo pueden diferenciar? La exploración sexual puede ocurrir y al niño le decís, no, bueno, la maestra que le va a decir, no, eso no se hace, no. El niño deja de hacerlo, o a la semana se acordó y vuelve. Cuando encontramos una conducta que es reiterada y en psicoanálisis se dice compulsiva, el niño no puede parar de hacerlo. Por ejemplo, masturbarse. Y no solamente eso, agarra algún elemento. Yo recuerdo un caso de una niñita que con el control remoto, con la mano, con los peluches, con lo que fuere, pero era darle y darle y darle y masturbarse de una manera que podía lastimarse, sí, por supuesto. Entonces, cuando vemos la reiteración, cuando vemos la compulsión, ahí nos tenemos que empezar a preocupar. Ahora, para poder darme cuenta de esto, ¿qué tengo que hacer? Observar. Se lo voy a decir muy claro, si yo me voy a tomar cafecito con mis compañeras, de espaldas a lo que hacen los niños en el arenero, en el patio o donde fuere, y nunca voy a ver nada, chicas. Acá tengo que estar con los niños, mirar qué hacen, mirar el juego, escuchar las palabras que utilizan. Porque mi mamá dijo, porque mi papá, porque esto y el otro, y uno empieza a entender el mundo del niño. Es absolutamente necesario que sepan de esto. Obviamente aquí en estas materias van a tener, y en la formación, por supuesto es una formación básica, es una formación inicial, tendrán que seguir capacitándose, porque lamentablemente casos de abuso sexual, ¿sí?, que llegan a las instituciones educativas, hay cada vez más. Entonces, y los docentes estamos, bueno, yo trabajo con adultos, así que ya no es la misma situación, pero ustedes, trabajando con menores de edad, es decir, con niños, niñas y adolescentes, están obligados a hacer la denuncia. ¿Qué denuncia uno? ¿El abuso? No, el abuso no lo denuncia porque no, esa categoría no corresponde al docente. Serán los profesionales y los abogados y los fiscales los que determinen que eso se llama abuso sexual. ¿Se entiende? Pero ustedes sí van a denunciar un hecho que el niño les está contando y que va a ser un presunto abuso sexual, o lo que están viendo. ¿Sí? Entonces, tienen corresponsabilidad con los servicios de niñez, por supuesto. Entonces, es importante saber, y es importante por eso seguir capacitándose también, ¿no?
aquí hacemos una aproximación, como para que ustedes sepan que esto en la vida del niño, la sexualidad en la vida del niño, por supuesto que existe, ¿sí? Bueno, hay 3 gente que está minutitos entrando. quedan, Ana. 3 Bien. minutitos quedan. ¿Alguna pregunta sobre esto? No voy a empezar el otro tema, así cuando hacemos la segunda entrada empezamos con conformación del aparato, que yo les subí a la plataforma ayer, era para que empezaran a mirar, ¿sí? A veces es mejor primero tener la clase y después ir al texto como para que quede más claro, pero al menos los videitos, que no son muy largos, como para que pudieran empezar a introducirse al tema, digamos. ¿Alguna pregunta? Yo estoy mirando acá el texto a ver si hay algo que pueda... Profe, una pregunta. Sí, ¿Volvemos a ingresar? sí. Sí, porque vamos a trabajar con formación del aparato psíquico desde Freud. De esto que vimos, ¿alguna pregunta? Hay agrega Carla que hay que enseñarles a no tocarse, a que no tienen que dejarse tocar sus partes íntimas. Exacto, sí. Recuerden que están los manuales, los libros que han salido respecto del respeto del cuerpo, el cuidado del cuerpo, y ahí sí, a ver, cuando son pequeñitos, por supuesto que el cuerpo lo pueden tocar papá o mamá, porque los bañan, por ejemplo, los cambian, ¿sí? Ahora, esas interacciones con las figuras parentales o con el médico pediatra, porque el médico pediatra también lo puede revisar, lo puede tocar, son siempre, vamos a decirlo así, de carácter público. ¿Por qué digo de carácter público? Porque ahí no hay ningún tipo de secreto, no hay nada a escondidas, ¿sí? En cambio, generalmente en los casos de abuso sexual, esto ocurre sin que nadie lo vea, bajo la predominancia del secreto. Esto no se lo contemos a nadie, es un jueguito entre nosotros dos. Es que yo te quiero más que a tus hermanos o hermanas, o primas, o nietas, o lo que fuere, ¿sí? No hay que contarle a nadie, porque esto es algo entre nosotros, y si está el secreto, y eso hay que sí decirle a los niños,